En este video te hablaremos acerca de la verdadera hacienda Campo Real, así como del personaje famoso en la historia de la existencia de México que la fundó. Igual te mostraremos diversas locaciones de la misma que vimos en esta grandiosa producción. Comenzamos. Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. El éxito de Corazón Salvaje de 1993 se le atribuye a distintos factores, entre ellos la historia de amor de Corazón Salvaje, escrita por Caridad Bravo Adams a mediados del siglo XX, introduciendo a la misma temas relacionados al amor, la justicia social y el feminismo. La cabeza y líder de esta producción, José Rendón, fue el responsable de coordinar todo acerca de Corazón Salvaje. Fueron sus acertadas decisiones las que condujeron a la misma hacia el éxito. El magnífico guión realizado por María Saratini, mismo que se prestó cómodamente al melodrama romántico, teniendo el mérito de darle un giro de modernidad, haciendo que las emociones y los sentimientos sean percibidos por el espectador como actuales, aun siendo de época. El extraordinario elenco que conformaba esta historia. Todos y cada uno dieron al máximo sus interpretaciones, al punto que llegaron a crear personajes que tomaron vida propia, lo cual cautivó al espectador. Corazón Salvaje no pudo haber alcanzado el éxito sin un excelente equipo de producción, conformado por la dirección de escena, de cámaras, técnicos, operadores, responsables del vestuario de época y demás personal esencial de esta producción. No cabe duda que las locaciones en donde se llevaron a cabo las grabaciones de Corazón Salvaje de 1993 le dieron mucha credibilidad a esta historia. Inmuebles que calzaban de una manera genial en relación a la época en la que se desarrollaba la misma. Las escenas desarrolladas según cuenta la historia en la hacienda Campo Real la podemos dividir en interiores y exteriores, siendo este último nuestro primer video de la serie en el cual te hablaremos acerca de la historia del inmueble construido al inicio del siglo XVI después de Cristo. Corazón Salvaje de 1993 utilizó como locación exterior para las escenas en la hacienda Campo Real un antiguo inmueble ubicado en el municipio Puente de Ixtla en el estado de Morelos, a inmediaciones del poblado denominado San José Vistahermosa en México, llamándose así precisamente dicho inmueble. Construido en 1529 por Hernán Cortés, conquistador de México, señor y capitán de la Nueva España y de los mares del sur. Como recompensa por sus conquistas, Carlos V, rey de España, honró a Hernán Cortés con el título de Marqués del Valle de Oaxaca, concediéndole señorío y derechos sobre 23,000 vasallos, pueblos y una vasta extensión de tierra. Careciendo de hierro y madera, fue construido en piedra con las proporciones de una fortaleza, rodeado de colosales muros, incluyendo en sus dominios el edificio residencial, caballerizas, establos y las magníficas instalaciones de piedra utilizadas en la refinería de azúcar. Las paredes de 6 pies de espesor, con sus recios arcos en clásico estilo virreinal, dan una idea de que los constructores no desconocían los peligros a que estaban expuestos. La hacienda de San José de Vistahermosa fue la que instauró la industria azucarera en la zona, convirtiéndose la misma en un centro de actividades comerciales y culturales. La hacienda perteneció a la familia Cortés hasta 1621, pasando por varios dueños hasta la Revolución de 1910, año en el cual Emiliano Zapata arrojó de la hacienda a la viuda e hijos del dueño hasta ese momento, quemando el alcohol y distribuyendo entre los campesinos el azúcar. Al final, después de varias batallas revolucionarias, las ruinas que quedaron fueron los únicos restos de la pompa y gloria de la hacienda. En 1945, la casi destruida hacienda fue adquirida por los actuales propietarios deseosos de reconstruirla y convertirla en un destino turístico.
La empresa propietaria respetó el estilo arquitectónico original y utilizó como bases sólidas sus cimientos, arcadas y columnas antiguas, construyendo habitaciones, salones e instalaciones funcionales que armonizan con el anterior decorado. En 1947 abre sus puertas al público para convertirse en el prestigioso Hotel Hacienda Vista Hermosa, que es hoy en día. Una vez comentada la historia de la Hacienda Vista Hermosa, es momento de ver las distintas locaciones externas y algunas internas para recrear las escenas tanto de la Hacienda Campo Real como del pueblo San Pedro en la exitosa telenovela Corazón Salvaje de 1993. A continuación disfrutaremos y evocaremos los lugares y ambientes antes mencionados. Queremos agradecer y dar crédito a los canales de Gabriela Guerra y Ket Calderón por su contenido, parte del cual insertamos en esta sección. Por favor, apoya y sigue a estos canales como muestra de agradecimiento por dicho contenido. Continuamos. ¿Qué hace usted aquí? ¿Jaime todavía está en la hacienda? Bueno, es que ¿cómo se atrevió a venir? La que lo ordenó, usted se va a ver en un aprieto. No se preocupe, Santa Mónica. De todos modos, ahora el problema es mío. Pero Solamente volviéndome ciego, sordo o imbécil, la habría dejado por otra. El balcón. Un balcón tan bajito, pues que por eso es que Juan fácilmente se pudo trepar, ¿no? Sí, supuestamente es el balcón por donde Juan se trepaba para entrar a Campo Real. Lugar. Sí, mire, esta es la taberna del Tuerto. Ya, está cerrado ahorita, no podemos entrar. Sí, pero mire, qué familiar es este lugar para nosotras, ¿no? Vamos a ir. Son diferentes ambientes. ¿Ya? Increíble, uno estaba al lado del otro. Miren, la capilla.
Muchas gracias, segundo. Vamos de salida. Son seguiditos de estos lugares, ¿sí? Y al ladito de la capilla, miren lo que está. ¿Se dan cuenta? ¿Reconocen esta entrada? ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! Ahí al fondo estaba la casa de Juan y Mónica. Pero los interiores de la casa de Juan y Mónica eran en otro lugar, pueden creer. Y todas estas cosas eran pero al ladito. Miren, aquí fue cuando Don Noel peleaba con el policía, el tuerto, y cuando le dieron el disparo a Juan, ¿sí? Ay, uno de los momentos más hermosos. Estoy subiendo. Sí. Ay, vamos a llegar. 326. La habitación. ¿Dónde estaba nuestro Juan? De Doña Prudencia de Santa María. Sí, exactamente. Donde Juan entra a rescatar a Mónica. ¿Ya? Esta es la casa de Doña Prudencia de Santa María. Juan entra, descubre los velos de esta cama y pasa lo que pasó. Miren. Ay. Miren esta bañera. Ay, el balcón. Miren el balcón, chicas. Wow. No. O sea, mejor no hablo porque... No, o sea... No hablo. Mejor no hablo. Ay, qué sueño. Si quieren, las acompaño. No hace falta, no tardamos. ¿Te quedas con tu hermana? No, mamita, voy contigo. Entonces Claro, aquí. por acá pasó Aime. Sí, aparte está eso, mira. Y la piedra esa. ¿Piedra? Sí, la piedra. Sí. Estaba sentada en su cena Claro, con sus amigas. sí que... Perdón. No era mi intención asustarla. Y el bebé salió tan bonito, que el jaguar estaba... Porque nunca aceptaste que Andrés te dejara. Ay, mira, piensa lo que quieras. Eres una sucia. Porque siquiera yo, Juan, sí lo quería. El famoso árbol de Mónica. Vamos en camino al famoso árbol donde Mónica estaba con los niños, ¿sí?
cuando discutía con Aimé. El árbol. Mira. Miren, miren, miren lo que encontramos aquí. Bueno, ya se fue. Miren, ¿recuerdan esta placita? Miren la placita. ¿Cómo has estado? Bien, no tenemos nada que hablar. Esta área es en donde hacen la escena cuando Francisco de Alcázar cae del caballo. Miren, es admirable cómo la producción pudo hacer en este pequeño espacio esa escena. Cuando doña Catalina venía con Mónica, cansada de la ciudad, ¿recuerda? Y entra en esta casa, ¿sí? También cuando estaba en la Ciudad de México. Esta es el área. Esta es. La oficina de Don Noel. Mire, chica, por aquí subía. Todo el señor apurado. Y Juan subía también. Sí, miren. Mire, por ahí ya estamos reconociéndolas por donde bajan Mónica. Aquí era, aquí. Miren, ¿reconocen esto? Miren, por aquí bajaba Mónica a dejar la comida a su amado Juan, vestida de monja. ¿Sí? Vamos a bajar despacito, despacito. A ver si ábrele. Por aquí bajaba Mónica, miren. Hoy tuvieron mucha suerte porque la vez pasada no estaba abierto. ¿Ya? Bueno, ya mandaremos videos más profesionales, miren. Miren esto. Miren. Sí, en esta estaba Juan. No, aquí estaba ¿Acá el no estaba tuerto, Juan? pienso. No, aquí no, porque era más alto. Don Acá Noel. estaba Juan. Pero Cuando ¿dónde? venía Don Noel era así. Y así, Ay, Dios, no Otra. puedo creer esto. Estos son mazmorras, las mazmorras. Aquí donde estaban los presos. Acá estaba Juan. Aquí estaba Juan. Yo lo reconozco. Él estaba allá. Ah, acá, Sí. acá. No. Acá. ¿En dónde? No, acá era. Ahí se sentó. Ahí estaba sentado. Oh. Acá estaba sentado.
Ay, me acuerdo como si fuera hoy cuando le hice la carta de Mónica. Sí, estaba sentado aquí. Miren. Pero no misma todo ahí ahora. Aquí le hizo la carta de Mónica. Ahí le hizo la carta de Mónica. ¿Eres aparte? Aquí. ¿Estás segura? Sí. Aquí. Acá. Yo creo que fue aquí. Acá. Aquí. Fue Aquí. Acá para mí. ¿No? ¿Quién sabe? Mira la escena y te vas a dar cuenta. Se sentó. Ah, sí, él se sentó. Se sentó acá. Él se Acá, sentó. la Vamos a me parece que lo estoy viendo. en el lugar en donde Juan se La sentó. cosa de- Nos Aquí, estamos sí, 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 sentando. acá, por favor. Miren. No, No. terrible. No. Vívanlo. Lo que más lindo es aquí la puerta donde te da ese beso. Aquí estoy. ¿Eh? Aquí se sentó Ah, Juan. sí, cuando te besa, sí, Dios mío. Es terrible, sí. Acá se beso, sí. Qué maravilla, por favor. No. Yo te voy a tomar toda una foto aquí. Voy a poner esta grabación. Si este video fue de tu agrado, estamos seguros que no querrás perderte la segunda parte en la cual te mostraremos las locaciones del interior de la hacienda Campo Real tomadas de una antigua casa de un legendario actor y productor del cine de oro en México. Te invitamos a suscribirte si no lo has hecho y a darle clic en la campanita de notificación para no perderte ninguno de nuestros videos.